Hablamos del caso del secuestro del estanciero Félix Urbieta. Esta es la carta ya confirmada que es falsa, que entregaron a los integrantes de la familia Urbieta. La policía incluso logró identificar al responsable de haber redactado esta carta. Se trata del recluso de la cárcel de Coronel Oviedo, identificado como Juan Francisco Viernes, un médico argentino con pedido de extradición a su país por innumerables delitos. Él es el firmante de esta segunda carta dirigida a los Urbieta. El escrito de 3 hojas llegó el lunes último al despacho del intendente Arturo Urbieta, quien alertó a sus familiares. El recluso se presenta en la carta como un conocedor de los movimientos del EPP y en ese sentido se indica a su ex esposa y a la hija de esta de asistir médicamente a 3 de los secuestrados por el grupo criminal, entre ellos al señor Félix Urbieta. En su nota, el argentino asegura que todos los datos fueron proveídos a las fuerzas de seguridad, pero nadie tuvo en cuenta sus pruebas. El interno de la prisión de Coronel Oviedo reitera que su intención no es sacar ningún rédito económico, sino simplemente ayudar. Ese mismo día lunes, en horas de la tarde, la familia de Félix Urbieta recibió la verdadera carta de los secuestradores, pero la duda ya estaba instalada, por lo que no se produjo el pago de los $300.000 acordados para la liberación de este estanciero. Es más, en la jornada de este miércoles, integrantes de la familia Urbieta solicitaron al grupo de captores una nueva prueba de vida, un video que sea actual, decían, porque el que entregaron como prueba de vida data del pasado 25 de enero.